veíamos que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Y les expliqué lo que significaba la palabra propiciación y qué era propiciación. ¿Quién lo recuerda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Dijimos que propiciación, una palabra extraña, significaba, la propiciación era una ofrenda. ¿Recuerdan? Que se ofrecía ¿para qué? Para calmar la ira. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Propiciación en el Antiguo Testamento era una ofrenda que se ofrecía para calmar la ira. Entonces, cuando dice la Escritura que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, es que Cristo fue la ofrenda para calmar la ira de alguien. ¿De quién? De Dios. ¿Recuerdan eso? Entonces, nosotros veíamos que Dios estaba enfurecido, estaba airado con el hombre a causa de todas sus iniquidades, maldades o pecados, como quieras llamarlos. ¿De acuerdo? Entonces, Dios iba a descargar su ira sobre nosotros, pero llegó nuestro héroe, que se llama Jesucristo. Y Jesucristo se ofreció a sí mismo delante de Dios el Padre para calmar la ira que tenía contra nosotros. Pero también veíamos que al calmar la ira no significa que Dios ya se calmó y no soltó su ira sobre nadie. Veíamos que la ira recayó sobre ¿quién? Sobre Jesús. ¿Por qué? Porque el juicio que nosotros habíamos de sufrir, lo sufrió Él. La ira que había de caer sobre nosotros cayó sobre Él. El castigo que nosotros debíamos padecer, lo padeció Él. Por eso dice en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Isaías. Amén. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 3. Por eso yo decía, Jesús fue la ofrenda para calmar la ira que Dios tenía en contra nuestra. Ira que no fue derramada sobre nosotros, sino sobre Jesucristo. Porque Él se ofreció para llevar tu castigo y mi castigo y que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí hubo un juicio, pero se hizo sobre Cristo, no sobre ti ni sobre mí. Y yo te dije, ¿cuál fue la condena? Que Él fue, estando en la cruz, veíamos, Él fue separado de su Padre, ¿lo recuerdas? El Padre lo abandonó y el Padre lo dejó morir solo en esa cruz. Por primera vez Padre e Hijo se separaron, y todo para que tú y yo fuésemos reconciliados y nuestros pecados fuesen borrados. Qué increíble, ¿no? Isaías 53, tú lo vas a tener ahí, capítulo 53, versículo 3 en delante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Cómo sufrió el Hijo de Dios? Fíjate, despreciado. Jesucristo fue despreciado, fue desechado entre los hombres. ¿Quién le entregó para que lo crucificaran? El mismo hombre que Él había creado. El mismo hombre que Él creó y que Él formó y al cual bendijo, ese mismo hombre fue el que entregó a su creador para morir en una cruz. Por eso dice que fue despreciado, es decir, no fue valorado. No se valoró la vida de Jesús.
varón de dolores. O sea, imagínate, varón de dolores. ¿Eso qué significa? Que sufrió. Vino a esta tierra ¿para qué? Para sufrir. Experimentado en quebranto. ¿Qué fue lo que experimentó? O sea, ¿qué fue lo que padeció? Puro quebranto, puro sufrimiento, pura aflicción, puro dolor. ¿Cuándo? Cuando estaba en la cruz, ¿no? Toda su vida. No se te olvide que le procuraban matar a cada instante, a cada momento le perseguían. Y para eso vino él. Date cuenta, experimentado en quebranto, o sea, se hizo un experto en el sufrimiento. Eso vino a experimentar nuestro Señor y Salvador. Dice la Escritura, y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué hicimos? Le dimos la espalda. Fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué sufrió? Tus dolores. Él ya lo sufrió. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, o sea, fue lastimado, fue herido, fue castigado por tu rebeldía, no por la de él. Fue por tu rebeldía y por la mía. Porque tú y yo éramos los pecadores, tú y yo éramos los inicuos, los que habíamos hecho cosas desagradables delante de Dios. Y dice que él fue herido por esas rebeliones que tú y yo cometimos. Dice, molido por nuestros pecados. Fíjate bien, molido por los nuestros. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Te das cuenta? Para que tú y yo tuviésemos paz con Dios, él tenía que ser castigado severamente. Por eso Dios decidió descargar su ira sobre su Hijo. Y su Hijo decidió entregarse voluntariamente ante el Padre para ser castigado, para que tú y yo fuésemos salvos y fuésemos perdonados, y que su ira no cayera sobre nosotros. Dime si no debemos estar agradecidos con Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y continúa, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este profeta está hablando muchos años antes de que Cristo muriera. Pero está hablando en pasado. Fuimos curados, como si ya hubiese muerto, ¿no? Y fue antes de que Jesús muriera. Pero ¿sabes qué? Cuando él creó al hombre, ya sabía que el hombre le iba a traicionar. Y él ya tenía destinado que él volviera para salvarnos y para rescatarnos, para que volviéramos a estar con él de nueva cuenta. Dime tú si eso no se le llama amor. Date cuenta lo que Cristo hizo por ti y date cuenta lo que hizo por mí, porque así fue su amor. Entonces yo te decía, si hubo alguien que pagó, hay alguien que ya pagó el precio, y ese se llama Jesús. Porque tú y yo no podíamos pagar el precio por nuestra libertad, ni tampoco el precio por nuestro perdón. Porque yo les decía, una vez cometido el pecado, ya no se puede borrar. Una vez cometida la infracción delante de Dios, ya no se puede quitar. Y ahora lo único que quita el pecado del medio es la sangre de Jesucristo. Por eso veíamos, fuera de él no hay quien salve, porque él fue la ofrenda que haría la paz entre Dios y los hombres. Ahora entiendes por qué Cristo es el único camino, por qué Cristo es el único Salvador, por qué Cristo es el único Dios, porque Cristo es el único que puede reconciliar al mundo con el Padre, porque Él fue el que murió, Él fue el que llevó tus dolores, tus enfermedades, el que cargó tus pecados, Él fue el que fue condenado en lugar tuyo.
En tu lugar Él fue condenado. Por eso a nadie más adoramos, a nadie más servimos y a nadie más le damos gloria. Porque lo que Él hizo por nosotros, nadie más lo ha hecho o lo hará. Porque lo que Él hizo fue perfecto. Tú no necesitas de ningún santo, ni de ninguna virgen, ni de ninguna estampita, ni de ningún crucifijo. No necesitas nada. Lo único que necesitas es a Jesús. Porque lo que Él ya hizo, lo completó todo. Con la obra que Él ya hizo en la cruz del Calvario, Él ya lo pagó todo. Pagó el precio por tu salud, pagó el precio por tu libertad, pagó el precio por tu salvación, por tu vida, por todo. Por un futuro lleno de bendiciones para ti. Porque tu estancia aquí en la tierra fuera feliz delante de Él. Él ya pagó por todo. No hay nada por lo que tú puedas pagar. Porque todo lo que tú puedas pretendiendo pagarle a Dios lo que hizo por ti es miserable comparado con lo que Él hizo. ¿Veis? ¿Qué se compara, no sé, 100,000 billones de dólares a 10 centavos? Nada, no es nada comparable. Hay una monstruosa diferencia. Pues así, cuando uno quiere pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros, pagarle, fíjate bien, no agradecerle, pagarle a Dios así de miserable, nos vemos nuestras obras y nuestras ofrendas comparadas con la ofrenda que ya fue ofrecida para salvarnos. ¿Por qué estoy hablando en esto? Porque déjame te digo que para tú salvarte no necesitas hacer obras. Dice la Escritura que no es por obras, es por la obra de Cristo. ¿Y por qué te estoy enseñando? Para que veas que absolutamente nada es en tus fuerzas. Porque no nos podíamos salvar ni ahora, ni mañana, ni después. Nadie de nosotros se podía salvar, por eso Cristo tenía que venir a morir por nosotros. Y la obra que Él hizo, pagó todo en absoluto. Amén. Todo lo cubrió. Escucha, toda deuda que tú tenías delante de Dios, a causa de tus maldades, todo Él lo cubrió. La deuda está saldada. Me preguntarás, pastor, entonces ¿por qué hacemos buenas obras? Entonces ¿por qué debemos llevar una vida recta delante de Dios? Entonces ¿por qué ya no debo andar en pecado? Porque lo hacemos pero por agradecimiento a Dios, no para pagarle lo que hizo, porque nunca podríamos hacerlo, nunca podríamos pagarle. Lo que hacemos es porque Dios nos ha manifestado su amor a nosotros, que provoca en nosotros hacer el bien. Porque sabemos que al hacer el bien agradamos a Dios, ¿no? Entonces nos provoca agradecimiento y eso nos motiva a hacer bien. Entonces yo te decía, ¿por qué viviendo en libertad? ¿Por qué este tema se llama así? Porque para vivir en libertad primero necesitas conocer al libertador y la libertad que te trajo. Y te estoy hablando de lo que Jesucristo hizo. Él te liberó, pero no solamente de las enfermedades, no solamente de la pobreza, no solamente de la tristeza o de la muerte, Él te liberó del pecado también. Y es lo que estamos viendo en nuestros estudios. Tú ya no debes de andar pecando, porque simplemente tú ya no eres pecador, porque ese libertador también te liberó del pecado. Y el pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Entonces, para vivir en libertad, pues necesitas primeramente, dice la Escritura en Juan, necesitas conocer la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres a nosotros. Y la verdad es que Cristo pagó el precio y Cristo te quitó el yugo de esclavitud que estaba sobre ti, de manera que ahora eres libre y no tienes por qué rendirle cuentas al pecado. ¿Me explico? Tú fuiste creado para vivir en libertad y para llevar una vida santa. Para eso te ha llamado Dios a sus pies, para que tengas una vida santa. Y si Dios te está diciendo, ser santo, porque yo soy santo, porque se puede ser santo. Dios santo es aquel que ha sido santificado, lavado en la sangre de Jesucristo. De manera, ¿cuántos aquí han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús? Todos. Por lo tanto, todos hemos sido santificados, por lo tanto, todos somos santos. ¿Pecadores? No. ¿Somos qué? Díganlo. Santos. Porque ya hemos sido santificados. Entonces, tú ya no tienes por qué rendirle cuentas al pecado, ni a Satanás, ni a los demonios. Veíamos al principio, los primeros temas, las primeras veces que vimos este tema, el primer estudio de Vivienda en Libertad, hablamos de que nosotros tenemos que rendirle cuentas
cuenta Satanás, ¿te acuerdas? Porque éramos sus esclavos y nos tenían prisioneros. ¿Sí te acuerdas? Pero ahora ya no somos sus prisioneros, ya no somos sus esclavos y por lo tanto ya no tenemos que hacer todo lo que Él nos diga. Ahora tenemos que hacer todo lo que Él, el de arriba, o sea, Dios, Jesucristo, nos diga. Amén. ¿Qué están viendo? Ok. Muy bien. Me están poniendo atención, ¿verdad? Ok. Me parece bien. Que no tengo ojos atrás, ¿eh? Simplemente estoy viendo que sus ojos se desviaron. ¿Qué es lo que están viendo? Ok. Entonces, iglesia, el Señor te ha llamado a vivir en libertad. No significa, como dice la Escritura, que vamos a convertir la gracia en libertinaje, es decir, como la salvación ya nos fue dada, ¿verdad? Como es un don divino, como es un regalo de Dios, el que yo sea salvo, entonces voy a llevar mi vida y voy a llevar su gracia a libre, la voy a convertir en libertinaje, voy a hacer lo que me dé la gana. No, porque una persona que realmente ha valorado el sacrificio de Jesucristo lleva una vida correcta delante de Dios. Una persona que después de saber lo que Jesús hizo por él y lleva la vida como se le antoja, sin someter su voluntad a la voluntad de Dios, es una persona que no está agradecida. ¿Me está viendo? Entonces, para empezar a vivir en libertad, lo primero que debe haber en ti es agradecimiento y humildad. No se puede vivir en libertad si tú no eres agradecido y no eres humilde. La clave del pecado es: ¿quién dijo que nos debemos pelear con el pecado? ¿Quién dijo? ¿Por qué se dice en algunos lugares que el cristiano está en rotunda pelea con el pecado? Mi Biblia no lo dice. Que estamos en constante lucha con el pecado. Porque el pecado se apodera de nosotros. Eso no es cierto. La Biblia dice que el pecado ya fue destruido. ¿Fue qué? Destruido. No oí. Destruido. Entonces, o Jesús hizo una obra completa o la hizo incompleta. Y destruyó al pecado. Entonces, ¿de cuál pecado, según otros, tiene poder sobre nosotros? ¿Cuál pecado tiene poder sobre nosotros? Ninguno. Entonces, no se trata de, iglesia, que yo te voy a atacar la Biblia para que tú dejes de pecar. Eso no se hace así. Ni significa que voy a poner aquí una lista de cosas que no debes hacer para que no las hagas. Ni significa que te voy a estar coaccionando a que hagas la voluntad de Dios. Porque si tú realmente amas a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Conociendo a Dios y amándolo por sobre todas las cosas, automáticamente dejas de pecar. Y no se necesita estar predicando siempre del puro pecado. Porque al contrario, si yo hablo y hablo y hablo, cuando tú admiras mucho a alguien, ¿qué pasas hablando de esa persona, no? ¿Sí, no? Cuando admiras mucho, hablas de esa persona y de esa persona y de esa persona. O si te gusta mucho el fútbol, hablas del fútbol, ok. Entonces, si me la paso hablando del pecado, ¿a quién voy a exaltar? Al pecado. Entonces mejor hablo de Jesucristo, que destruyó al pecado. ¿Sí o no? Eso es lo más correcto. Y tú tienes que entender que si Dios te rescató, es para que lleves una vida santa. ¿Sí? Cristo aplacó la ira de Dios. Pero dice la Escritura que si tú y yo, que ya conocimos el santo evangelio de Dios, y volvemos atrás, mejor nos hubiese sido no haber conocido. ¿Sí o no? Porque es como el puerco que después de ser lavado vuelve al lodo, ¿verdad? O como el perro que después de vomitar va y se come su vómito. Eso dice la Escritura. Entonces ahí sí, cuidado. ¿Me explico? Dios nos llamó a llevar una vida santa y una vida de libertad. Y dice la Escritura que nos dio dominio propio, o sea, que sí podemos. Porque nos ha hecho nuevas criaturas. Y a nosotros nos dio poder sobre el pecado. Ahora cambiaron las cosas. El pecado ya no tiene autoridad sobre mí. Ahora yo tengo autoridad sobre el pecado. A mí ya no me gobierna el pecado. A mí me gobierna el Espíritu Santo de Dios.
Y si yo fui llamada y fui lavada en la sangre del Cordero, fue para andar en sus pasos y llevar una vida digna y honrosa delante de aquel que me llamó, es decir, Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Por qué? Porque tú tienes, mira, iglesia, cuando esté enfrente de ti la tentación, porque muchos dicen, pero ¿qué voy a hacer? Cuando esté enfrente de ti la tentación del diablo, ve la tentación y luego voltea a ver la cruz. Y vas a hacer lo correcto. ¿Veis? Si cuando viene la tentación tú volteas a ver la cruz, después de recordar o traer a tu mente, a tu corazón lo que Jesús hizo por ti, se te van a quitar las ganas de pecar. ¿Sabes por qué? Porque siempre debes de tener presente la obra de Jesucristo. La obra de Cristo que te salvó y que te rescató y que te liberó. Debe estar siempre presente en tu mente y en tu corazón para que hagas lo correcto.